Cambio de pastillas de freno en MG5. Suena a tarea rápida, casi rutinaria. Hasta que terminas con un pedal raro, un chirrido que no estaba, o peor, con una rueda que se queda frenada después de unos kilómetros. Y lo más frustrante es que muchas veces no es porque hayas montado mal algo evidente, sino porque te saltaste dos comprobaciones pequeñas que nadie menciona cuando te dicen «solo empuja el pistón y listo». Los frenos perdonan poco, pero si sigues un método, el cambio puede quedar fino, silencioso y seguro. Lo primero es entender qué te está pidiendo el coche. Hay gente que cambia pastillas por un ruido, y el ruido era una chapa suelta o una piedra. Otros esperan al testigo del cuadro, y cuando llega, el disco ya está marcado. En el MG5, como en cualquier coche, las señales típicas son el chirrido metálico al frenar, una mordida más pobre, vibración, el coche se vaya un poco hacia un lado al frenar. Pero antes de comprar nada, confirma el desgaste de verdad. Mira el grosor de la pastilla a través de la llanta o quitando la rueda. Si ves que el material de fricción está ya muy fino, no lo alargues. Y mira el disco. Si tiene un labio muy marcado en el borde, si está azulado por temperatura, o si tiene surcos profundos, cambiar. Solo pastillas puede dejarte una frenada irregular o ruidosa. No significa automáticamente que haya que cambiar discos hoy mismo, pero sí que debes ser realista con el resultado. Aquí aparece la primera trampa. Desgaste desigual. Mucha gente mira la pastilla exterior, la ve todavía bien y se confía, pero la interior suele gastarse más si la pinza no desliza perfecto. Si cambias pastillas sin revisar guías y pasadores, puedes montar unas nuevas y que en pocas semanas una quede a la mitad y la otra casi entera. Y entonces piensas que salieron malas. No. La pinza estaba trabajando torcida. Antes de tocar una sola tuerca, prepara el terreno, superficie plana, freno de estacionamiento puesto y calzos en las ruedas que se quedan en el suelo. Si vas a levantar el eje delantero, calza atrás. Si vas a levantar atrás, calza delante. Parece obvio, pero el momento más peligroso de todo el trabajo no es cuando empujas el pistón. Es cuando el coche se mueve 1 centímetro sobre el gato. Herramientas y consumibles. Gato y borriquetas o soportes de seguridad. Llave de ruedas. Una llave dinamométrica si quieres hacerlo. Con cabeza. Un útil para retraer pistón. O una prensa tipo sargento. Limpiador de frenos. Un cepillo. Y una grasa adecuada para frenos. Y aquí va otra trampa clásica. No cualquier grasa sirve. Hay grasas que hinchan gomas y guardapolvos. Y luego tienes una pinza agarrotada. Para guías y puntos de apoyo de pastillas, mejor una grasa específica para frenos, cerámica o silicona compatible con caucho. Y el limpiador de frenos, para dejar todo seco y sin residuos. Ahora, un aviso que puede ahorrarte un disgusto serio. El freno de estacionamiento. Dependiendo de la versión y del eje, el MG5 puede llevar freno de estacionamiento eléctrico en el tren trasero. Si es eléctrico, no es solo un cable. Hay un actuador que mueve el mecanismo. Si intentas retraer el pistón trasero a la fuerza, sin poner el sistema en modo servicio, puedes dañar el actuador o dejar el freno mal ajustado. ¿Cómo lo sabes? Si al accionar el freno de mano escuchas motorcitos atrás y no una palanca mecánica, es eléctrico. En ese caso, consulta el manual o el procedimiento de modo mantenimiento del freno de estacionamiento. Algunos coches lo permiten con una combinación de botones. Otros requieren herramienta de diagnóstico. Si no estás seguro, no improvises. En frenos traseros con EPB, improvisar sale caro. Con el coche seguro en borriquetas, afloja y quita la rueda. Y antes de desmontar nada, mira el latiguillo. Que no esté cuarteado. Mira si hay líquido alrededor de la pinza. Mira el estado del guardapolvo del pistón. Si está roto, entra suciedad y el pistón puede quedarse pegado. Mira el disco. Si está muy rayado o con escalón, toma nota. Y mira cómo están colocadas las chapas y muelles antirruido, porque luego hay gente que monta a ojo y le sobra una pieza. Para desmontar, normalmente tendrás que soltar los tornillos de la pinza flotante, los que permiten que la pinza se abra como una bisagra o se retire. Cuando la pinza quede suelta, no la dejes colgando del latiguillo. Ese es otro error típico. El latiguillo no está hecho para soportar peso ni torsión. Cuélgala con un alambre,
o apóyala de forma que no tire del latiguillo. Saca las pastillas viejas y fíjate en algo. ¿Están gastadas igual por dentro y por fuera? Si la interior está mucho más gastada, sospecha de guías secas o pasadores agarrotados. Si una pastilla está gastada en diagonal, sospecha de que no apoya bien o de que el soporte está sucio y la pastilla se queda trabada. Si ves cristalización, esa superficie brillante como vidrio puede venir de sobrecalentamiento o de frenar suave siempre. Eso luego se traduce en ruido o poca mordida. Ahora viene la parte que casi nadie hace con calma. Limpiar y revisar el soporte. Las pastillas se deslizan en unas guías o en el propio soporte con chapas metálicas. Ahí se acumula óxido y suciedad. Si montas pastillas nuevas sin limpiar esos puntos, pueden quedar apretadas, no retroceder bien y rozar el disco. Resultado: olor a freno, consumo, disco caliente y desgaste prematuro. Usa cepillo y limpiador de frenos. Quita el óxido superficial donde apoyan las chapas. Limpia las chapas si se reutilizan o monta las nuevas si vienen en el kit. Y revisa los pasadores. Deben moverse suaves, sin puntos duros. Si uno está seco o con grasa negra y pegajosa, sácalo, límpialo y engrásalo con grasa adecuada. Si el guardapolvo del pasador está roto, ahí tienes una causa de agarrotamiento. Hasta aquí, todo parece mecánica normal, pero el cambio se gana o se pierde en el pistón, porque el pistón no solo hay que empujarlo, hay que empujarlo bien, sin dañar retenes, sin contaminar nada, y sin provocar un problema en el circuito. Antes de retraer el pistón, abre el capó y localiza el depósito de líquido de frenos. No hace falta quitar la tapa del todo en todos los casos, pero sí vigilar el nivel. Cuando empujas el pistón hacia adentro, el líquido vuelve al depósito y el nivel sube. Si el depósito estaba ya cerca del máximo, puede rebosar, y el líquido de frenos es agresivo con la pintura, así que protege la zona, y si el nivel está alto, extrae un poco con una jeringa limpia destinada a eso, sin contaminar el líquido. Y nunca reutilices líquido sucio. Ahora sí. Cambio de pastillas de freno en Emerge 5. El momento clave es retraer el pistón. En pinzas delanteras típicas, suele ser un pistón que se empuja recto. Coloca la pastilla vieja contra el pistón para repartir la fuerza y usa el útil para empujar lentamente. Lento es la palabra. Si lo haces a golpes o muy rápido, puedes dañar el retén o forzar el retorno del líquido de forma brusca. Mientras empujas, observa el guardapolvo. Debe plegarse de forma uniforme, no retorcerse ni pellizcarse. Si se mete hacia adentro raro, para y recolócalo con cuidado. En el eje trasero, la historia puede cambiar. Hay sistemas donde el pistón no solo se empuja, se gira mientras se empuja, porque el mecanismo del freno de mano va integrado. Y si además hay freno de estacionamiento eléctrico, puede requerir modo servicio para retraer. Si tu pistón trasero ofrece resistencia extraña y no entra con presión razonable, no lo fuerces. Forzar es como apretar un tornillo cruzado. Al principio parece que avanza y luego rompe. En frenos, romper significa quedarte sin freno de estacionamiento o con una pinza dañada. Con el pistón retraído, toca preparar las pastillas nuevas. Compáralas con las viejas. Misma forma, mismo grosor de placa, misma posición de orejas y encajes. Si el kit trae chapas antirruido nuevas, úsalas. Si trae un avisador acústico, asegúrate de colocarlo donde corresponde. Y si tu coche lleva sensor eléctrico de desgaste, no lo ignores, no lo cortes, porque total no lo necesito. Si hay sensor, debe conectarse y quedar bien guiado para que no roce con la rueda. La lubricación es otro punto donde se arruina un buen trabajo. La grasa va en los puntos de contacto metal-metal, donde la pastilla apoya en el soporte, en las orejas y en la parte trasera de la pastilla donde empuja el pistón, si el diseño lo permite y si hay una chapa antirruido, pero jamás en la cara de fricción, ni una película, ni solo un poquito. Si contaminas el material de fricción o el disco, tendrás pérdida de frenada y ruidos,
y a veces cuesta mucho limpiarlo del todo. Si te cae grasa en el disco, limpia con limpiador de frenos hasta que quede completamente seco. Monta las pastillas en su sitio y comprueba que se mueven con la mano, que no quedan clavadas. Deben deslizar con cierta firmeza, pero sin atascarse. Si no entran, no es que vengan grandes. Casi siempre es óxido en el soporte o chapas mal asentadas. Vuelve a colocar la pinza. Asegúrate de que el latiguillo no queda retorcido. Coloca los tornillos y aprieta con el par correcto, según manual o especificación del fabricante. Si no tienes el dato exacto, no te inventes números. Lo importante es no pasarte y no quedarte corto. Pasarte puede dañar roscas o deformar componentes. Quedarte corto puede aflojarse. Si los tornillos llevan fijador de roscas de fábrica, respeta lo que indique el manual. A veces se reutiliza, a veces se recomienda aplicar fijador nuevo. Y si notas que una rosca va dura o raspa, para y revisa. Una rosca cruzada en una pinza es un problema serio. Antes de poner la rueda, haz una comprobación simple pero reveladora. Gira el disco o el buje a mano. Debe girar libre, con un roce leve normal de pastillas nuevas tocando, pero sin quedarse frenado como si estuviera agarrado. Si está duro, algo está mal. Pastillas trabadas, pistón que no retrocede, guías agarrotadas o freno de estacionamiento actuando. Monta la rueda, aprieta las tuercas en cruz y baja el coche. Y ahora viene la segunda comprobación que mucha gente se salta y que explica el pedal al fondo en la primera frenada. Antes de mover el coche, bombea el pedal de freno varias veces, hasta que se ponga firme. ¿Por qué? Porque al retraer el pistón, dejaste un hueco entre pastilla y disco. El primer pisotón solo acerca las pastillas. Si sales del garaje sin bombear, la primera vez que necesites frenar de verdad, el pedal puede irse largo. No es que no haya frenos, pero el susto te lo llevas. Vuelve al depósito y revisa el nivel de líquido. Si subió demasiado, ajusta. Si bajó de golpe, sospecha de fuga, aunque no debería bajar por cambiar pastillas. Mira alrededor de la pinza por si hay humedad. Y si tu coche tiene freno de estacionamiento eléctrico y lo pusiste en modo servicio, asegúrate de sacarlo de ese modo siguiendo el procedimiento correcto. No lo dejes a medias. Un EPB mal calibrado puede dejar el freno trasero rozando o, al contrario, sin sujetar bien. Ahora, el asentamiento. Pastillas nuevas y discos usados necesitan un periodo de adaptación. Si sales a carretera y haces una frenada fuerte desde alta velocidad en los primeros minutos, puedes sobrecalentar la superficie y cristalizarla. Luego vienen los chirridos y la mordida pobre. Lo ideal es hacer frenadas suaves y progresivas, dejando enfriar entre ellas durante los primeros kilómetros. No hace falta obsesionarse, pero sí evitar el abuso inicial. Y si notas olor fuerte a ferodo o una rueda mucho más caliente que la otra, para y revisa. Una pinza puede estar quedándose frenada. Hay ruidos que son normales al principio. Un leve roce, algún chirrido puntual en frío, pero hay ruidos que no son normales. Un chirrido metálico constante, un clac al frenar que se repite, o vibración fuerte en el volante. Vibración puede ser disco con alabeo o depósitos irregulares, y cambiar pastillas no lo arregla. Un clac puede ser una pastilla mal asentada o una chapa mal colocada, y un chirrido constante puede ser falta de limpieza en guías, ausencia de chapas antirruido o contaminación. Otro detalle que separa un cambio correcto de uno profesional. Revisar el desgaste después de unos días. Tras 20 o 50 kilómetros, sin necesidad de desmontar todo, puedes mirar por la llanta si el disco tiene marcas raras, si hay polvo excesivo en una rueda, o si una llanta está mucho más caliente que la otra después de un trayecto normal. Esa diferencia de temperatura es una pista enorme de pinza agarrada, y si algo no cuadra, no lo normalices. Un pedal esponjoso que no mejora tras bombear puede indicar aire o un problema hidráulico que no viene del cambio de pastillas, pero que se manifestó justo ahora. Un testigo de freno o de estabilidad puede aparecer si el coche detecta algo raro o si desconectaste un sensor. Y si el freno de estacionamiento eléctrico da error, no sigas a ver si se quita. Ahí sí conviene parar y diagnosticar. Quiero volver a esas dos comprobaciones pequeñas que te decía al principio, porque son las que más cambian el resultado. La primera es asegurarte de que la pinza desliza.
pasadores limpios, engrasados con grasa compatible, guardapolvos sanos y pastillas que se mueven sin trabarse en el soporte. Si eso falla, puedes montar las mejores pastillas del mundo y el coche frenará peor que antes. La segunda es el procedimiento de puesta en servicio. Pedal bombeado antes de mover el coche, nivel de líquido vigilado y se aplica. Freno de estacionamiento eléctrico en modo correcto. Saltarte eso no es un detalle. Es la diferencia entre un cambio seguro y un susto. Cambio de pastillas de freno en Emerge5. No es difícil, pero sí es delicado. No por la fuerza, sino por el orden. Si trabajas limpio, si no contaminas superficies, si no cuelgas la pinza del latiguillo, si respetas el sistema de estacionamiento y si verificas el giro libre y el pedal firme, lo normal es que el coche quede con una frenada progresiva, silenciosa y predecible. Y esa palabra, predecible, es la que quieres cuando algo se cruza en la carretera. Si después del cambio notas que el coche frena a tirones, que una rueda se calienta demasiado o que el pedal no se siente sólido, no lo atribuyas a que las pastillas se están asentando. El asentamiento no debería sentirse como un fallo. Ahí toca revisar, y si no lo ves claro, taller. Ahorrar está bien, pero en frenos el verdadero ahorro es hacer el trabajo una vez y hacerlo con método. Y cuando termines, quédate con una idea simple. El objetivo no es solo que las pastillas sean nuevas, el objetivo es que todo el conjunto trabaje libre, alineado y limpio. Si consigues eso, el cambio no solo sale bien hoy, sale bien dentro de miles de kilómetros. Cambio de pastillas de freno en Emerge5. Hecho así, deja de ser una apuesta y se convierte en un procedimiento fiable.